Presidente, este inciso, que encara aspectos de lo más importante que podemos tener en la vida de nuestra sociedad, tiene, y quisiera dar algunos conceptos generales antes de entrar en el articulado, algunos principios que me parece que vale la pena resaltar del por qué se establece a texto expreso estos artículos. Hay ciertos fines, ciertos principios que quedan más que claros, que son la búsqueda de la desburocratización en el funcionamiento del combate contra el delito. Se busca y se procura la agilidad de los procesos dentro de la estructura del Estado. Se busca el pragmatismo y la seguridad jurídica. Por eso no compartimos esa visión que dice que este inciso tiene un espíritu punitivo. ¿Por qué no? Porque acá lo que se tiene es una visión de prevención, una visión de planificación estratégica, pero sobre todo en el entendido de que un Estado pesado y lento nunca va a poder dar un combate frontal al delito que cada vez es más rápido y más dinámico. Por eso nosotros entendemos que en este articulado hay un énfasis en generar herramientas que yo creo que van a repercutir en general, pero en especial en el combate al narcotráfico, que sabemos que es una lucha transnacional, que sabemos que es una cuestión vinculada al crimen organizado, donde además tiene que haber, y esto es bien importante, y en el articulado que vamos a analizar lo vamos a destacar, un enfoque interinstitucional, donde tiene que jugar el Poder Legislativo, el Poder Judicial, Fiscalía, Policía. Sobre todo porque también el narcotráfico es un delito transversal que tiene que ver con los homicidios, con el lavado de activos, con las rapiñas, con el secuestro, es decir, tenemos que tener una visión mucho más integral, mucho más global. Los desafíos, y esto es parte de ciertos acuerdos en política criminológica en el mundo, pasan por... ¿Me amparan el uso de la palabra, presidente? Sí, diputado, tiene razón. Por favor, si podemos hacer silencio. Muchas gracias, presidente. Los desafíos pasan por quitar dificultades en la investigación, los desafíos pasan por quitar dificultades en la cooperación internacional, pasan por maximizar las herramientas en el combate al lavado de activos, tanto en el combate frontal como en la identificación. En estas herramientas que ahora vamos a pasar a detallar vemos la búsqueda de la optimización de los recursos que tiene el Estado, ya sea en la intervención de las comunicaciones, sea en agilizar la acción policial suprimiendo autorizaciones de otros organismos administrativos, especialmente los judiciales, agilizar el intercambio de la información con otros organismos. Es decir, en este articulado se busca agilizar y potenciar las herramientas del Estado. En ese sentido, presidente, si uno tuviera que destacar los principales artículos, hoy ya el compañero Juan Rodríguez destacó el articulado más importante, pero me gustaría detenerme en algunos en particular. Cuando el artículo 119 agrega algunas cuestiones vinculadas a temas que hace poquito legislamos aquí también, que es el ciberdelito, establece que se tendrá a su cargo las tareas relacionadas a la detención, investigación, persecución y represión de las conductas y acciones antijurídicas relacionadas a delitos de explotación sexual infantil en línea. También realizará la investigación de los delitos informáticos o ciberdelitos, ejecutando actividades y tareas concernientes a la prevención, detección, investigación, persecución y represión de los delitos computacionales, cibernéticos y demás, y da un detalle específico. Yo creo que se está abundando en el combate de ciertos fenómenos criminológicos que en el mundo están y que son bien importantes. Yo quisiera destacar lo que decía al comienzo, porque el narcotráfico hoy es un fenómeno que es transversal, que tiene que ver con distintos delitos, pero que además si hay algo que yo creo que podemos estar de acuerdo, es que al narcotráfico hay que asfixiarlo financieramente. Por eso, una de las batallas más efectivas que se puede dar contra el narcotráfico es en el combate al lavado de activos. Por eso me parece de vital importancia el artículo 151, cuando habla del decomiso ampliado, cuando establece que en los casos de condena por delitos precedentes de lavado de activos, siempre se ordenará el decomiso de bienes, dinero, fondos, activos, haberes o demás utilidades que el condenado no pueda justificar la procedencia, también de aquellos que a través de persona física o jurídica intermediaria aparentase ser propietario o tener disponibilidad de los cuales el valor sea desproporcionado a sus ingresos de acuerdo a la actividad económica que se desarrolla. Este concepto es bien importante porque las herramientas que tiene el narcotráfico pasan fundamentalmente por los recursos económicos y en la medida que ataquemos esos recursos económicos vamos a estar minimizando el margen de acción
del narcotráfico. Respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con las modificaciones al Código Penal, y ahí se planteó algo que yo en algún punto comparto, pero no en su totalidad, que es la necesidad de discutir ciertos artículos del Código Penal en las comisiones que corresponden, especialmente en la de Constitución y Legislación, pero también debo reconocer, si bien es importante, que la dinámica en el combate contra el delito requiere que cuando se establecen ciertas herramientas como las rendiciones de cuenta, se hagan algunas modificaciones, si bien los aspectos más importantes deben ser discutidos en el ámbito que corresponde. Por eso creo que no es un postulado sin que existan márgenes de excepción, y en este caso estas excepciones creo que vale la pena analizar. Cuando se establece en el artículo 152 una modificación al delito de homicidio, acá lo que se modifica son los márgenes no de los mínimos, que se siga manteniendo en 2 años, sino que se pasa de 12 a 18. Yo creo que en ese sentido, más allá de todos los debates que se puedan mantener en materia de dosimetría penal, que el margen se corra en el máximo y no en el mínimo, creo que es algo que vale la pena destacar como una herramienta al combate contra el delito y no tiene un aspecto punitivo. Distinto sería si se elevara la mínima, y según me expresa gente que estuvo en el debate de esto, pasa por dejar fuera del alcance de esta modificación algunas situaciones que podrían no ser justas. El artículo 153, que agrega una agravante cuando establece que, más allá de algunas modificaciones que creo que fue el diputado Ope Pasqué, que vale la pena rever en lo que es la redacción legislativa, creo que es una buena herramienta para un fenómeno que se viene consolidando en el correr de los últimos años. Hay una cuestión que queríamos destacar, presidente, que es el artículo 156, cuando habla de que las resoluciones judiciales que dispongan interceptación deberán indicar el nombre del afectado, y ahí obviamente es un detalle en el artículo. Esta extensión ágil antes no podía ser por más de 6 meses y hoy establece que podrá ser extendido de 6 meses hasta los 2 años por el caso de investigaciones complejas, sin necesidad de un procedimiento judicial, y eso creo que es una herramienta que bien vale la pena destacar. En ese sentido, presidente, el 157 también habla de lo que hablábamos en un comienzo, que es la desburocratización, la agilización de los procedimientos, cuando se dice que se prescindirá de la obtención de ciertos certificados especiales, en algunos casos donde se venden inmuebles por parte del Ministerio del Interior y lo recaudado se asignará a distintas inversiones. Bueno, ciertas exoneraciones de documentaciones formales que tienen las compraventas comunes creo que ayuda a la agilización de los procedimientos. Por eso, presidente, también cuando en el artículo 160 se exceptúa al Ministerio del Interior de algunas cuestiones que tienen que ver con la elaboración de los planes anuales para la contratación de bienes y servicios que se deberían publicar con anterioridad en algunos sitios web, apunta también a la agilidad de los procesos en un ministerio que es grande, que obviamente tiene las trabas burocráticas que se tienen dentro del Estado, pero que la necesidad de agilizar el combate contra el delito hace que la existencia de estos artículos genere una mejora en su funcionamiento. Estos artículos, presidente, creo que van en el sentido de lo que decíamos hace un momento, de la desburocratización, la procura de la agilidad, obviamente siempre en el marco de la seguridad jurídica, entender que los fenómenos de combate contra el delito, especialmente contra el narcotráfico, exigen una actitud mucho más dinámica por parte del Estado, y por eso creo que estos artículos vienen a aportar muchísimo en ese sentido, y los vamos a respaldar convencidos de que es una herramienta para mejorar el combate al delito, especialmente al narcotráfico. Muchas gracias, presidente.